Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes. Iglesia Cristiana Durazno, congregada en el Día del Señor este domingo de noviembre. Qué bueno es Dios, que hasta aquí nos ha sustentado, nos ha cuidado y nos ha guardado. Bueno, estamos hoy, un día más, como dije, en el Día del Señor para estudiar la palabra. Estuvimos cantando, estuvimos orando. Bueno, ahora viene el tiempo donde Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros individualmente. Por eso, como estábamos orando, que estemos pendientes de qué Dios qué me va a hablar Dios, ¿verdad? En este día. Porque es Dios que nos llamó, es Dios que nos trajo, es Dios que nos eligió, y como estuvimos mirando, es Dios en el Salmo, ¿verdad? Que nos eligió para comunicarse con nosotros, para hablarnos. Bueno, ¿qué me va a hablar Dios? Que estemos pendientes de eso, ¿verdad? No de la carne, sino pendientes de qué me va a decir Dios, qué tengo que cambiar, qué tengo que hacer. Bien, y estamos en Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27. No, Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 27. Vamos a tener una lectura ahí. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy del ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura. Vemos que la vida cristiana no es una vida individualista, ¿no? Dependemos los unos de los otros. ¿Se entiende? No hay cristiano que viva, diga, yo soy cristiano en mi casa y vivo a mi manera. No, eso no existe, no es bíblico. ¿Tá? El cristiano depende de otro cristiano. ¿Se entiende? La iglesia, para que marche como vimos, tiene que cada cristiano, cada anciano, desarrollar sus dones. Cuando desarrolla sus dones, pues vimos que la iglesia andando marcha. Pero si no desarrollan los dones el 90-80% de la iglesia, el cuerpo está estancado, ¿verdad? Entonces vamos a mirar el tema de la iglesia y la diversidad de dones. La iglesia y la diversidad de dones. Entonces es una iglesia, ¿verdad? Con personas que tienen dones. Y cada uno de ellos trabajan para el beneficio de la misma iglesia, del mismo cuerpo. El domingo pasado estuvimos mirando y estudiando las manifestaciones del Espíritu de Dios, ¿verdad? Estuvimos mirando cómo Pablo está enseñando, los corintios estaban errando el camino y decían que todo era manifestación del Espíritu. Y Pablo dice, no todo es manifestación del Espíritu. Bueno, hay manifestaciones que son espirituales pero no son del Espíritu Santo. Por eso hay que tener cuidado como cristianos, ¿verdad? Y pesar los espíritus, analizar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Entonces,
no podemos ignorar como los corintios que estaban ignorando, ¿verdad? Cuáles eran los dones, cuáles eran las manifestaciones de los dones espirituales. Como dije, hoy en día muchas iglesias evangélicas blasfeman al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dicen que hacen las cosas de acuerdo a lo que a ellos les parece y que es un don espiritual. Y estuvimos mirando que no es así, ¿verdad? Versículo 1 al 2 estuvimos mirando de Corintios 12. Ellos pensaban que eran manifestaciones de Dios y Pablo dice, no, no son manifestaciones de Dios. Ustedes están errando. Pablo pone bien en claro que nadie puede someterse al señorío de Cristo si no tiene el Espíritu Santo. Sí, yo soy cristiano. Salimos a la calle y son todos cristianos. Pero ¿quién se somete a Dios? Lo que tiene el Espíritu Santo. Porque no es por nosotros, sino el que está en nosotros, es el que nos hace someter a Dios, ¿verdad? Por eso le llamamos Señor. Cuando uno llama Señor es porque es el que me manda, es el que me ordena. Yo estoy sometido a el señorío de Él. Por eso a Cristo le decimos Señor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué sometemos la carne? No lo dejamos darle rienda suelta a la carne, porque el Espíritu Santo está en nosotros y está continuamente, ¿verdad? Pinchando y pinchando, no hagas esto, no mires esto, no digas esto. Y ahí, ¿verdad? Es donde el Espíritu Santo va dirigiendo la vida del creyente. El mundo, al no tener el Espíritu Santo, por más que diga que es cristiano, vive a su manera, es una evidencia que no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo vimos en el versículo 3. Lo mismo pasa con los dones y los ministerios que tenemos en la iglesia, los creyentes. Es Dios operando por medio de nosotros, no es Gustavo, sino es Dios que está operando por medio de Gustavo. ¿Por qué? Porque Gustavo un día se arrepintió y creyó en el Evangelio y Dios le dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene con dones. ¿Ah? Dones. Entonces, Dios es el que trabaja en la iglesia, no son los hombres. Los hombres simplemente ponemos el cuerpo, el envase, pero el que está en nosotros es el que hace las cosas, el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra tarea es someternos, no ser rebelde, como Israel, no ser rebelde. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero bueno, la idea es que ser dócil a la palabra de Dios. Y cuando cada uno de nosotros desarrollamos los dones, es para provecho del cuerpo de Cristo, para provecho de la iglesia. No es para provecho el que lo está ejerciendo el don, sino es para provecho de la iglesia. Vimos que cada uno de nosotros necesitamos los unos de los otros, versículo 4 al 7, ¿verdad? Yo necesito de ustedes, de sus dones. Yo estoy desarrollando mi don que Dios me dio, enseñándole la escritura, pero yo necesito de ustedes, de sus dones, porque yo no tengo los dones de ustedes, ¿se entiende? Y entonces cuando cada uno de nosotros he manifestado sus dones, bueno, la persona que viene, mira, ve a Cristo. Cristo tenía todos los dones. Nosotros no tenemos todos los dones. Pero la iglesia reunida, trabajando, desarrollando sus dones, es ahí donde se ve Cristo. ¿Se entiende? Entonces, la tarea de la iglesia es mostrar a Cristo. Nosotros individualmente la tarea es mostrar a Cristo. Como iglesia, ¿qué es? Mostrar a Cristo. No mostrar nuestro templo y mostrar, no sé, el lujo, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, ¿qué le invitamos a la persona? A que miren a Cristo. No lo invitamos a un templo. La invitamos para Cristo, que vayan, se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo. Predicamos el Evangelio. Y esa es la tarea nuestra. Siempre que miren a Cristo, no un templo, no una denominación, no una religión, sino que miren a Cristo. Y nos encontramos con muchas personas, ¿verdad? Que dicen, no, yo soy de tal denominación, yo estoy... Bien, pero mi tarea no es ir a discutir de religiones. Mi tarea es hablar de Cristo. ¿Se entiende? Y eso es lo que tenemos que nosotros desarrollar en la calle, pero también en la iglesia tenemos que manifestar a Cristo. Tenemos que bendecir a los hermanos con nuestros dones. Yo no, que vengan y me sirvan. Yo estoy bien así. Bueno, ¿saben qué? Ahí es todo orgullo, ¿verdad? No estamos mostrando que somos siervos de Dios. Acuérdense que fuimos salvos para servir a Cristo y a los hermanos. El Hijo de Dios vino a la tierra, el dueño del mundo vino a la tierra a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Y nosotros somos mejores que no servimos? Bueno, muchas veces somos como orábamos hoy, somos orgullosos, ¿verdad? Y pensamos que nos tienen que servir. Pero el cristiano está para servir, no para que nos sirva. Entonces debemos ser conscientes de eso, ¿verdad? Que a la iglesia venimos
a servir, a dar, a desarrollar nuestros dones. Entonces Pablo pone ejemplo de algunos dones, ¿verdad? Que estuvo mirando, los versículos 8 al 10, estuvo mirando los ejemplos de los dones y vimos cada don, ¿verdad? Y estuvimos examinando cada don, no lo vamos a hacer otra vez, si no volvamos a volver al mismo mensaje. Y bueno, y terminamos hablando que el Espíritu Santo que da los dones como Él quiere. No lo elegimos nosotros, Él lo da según la necesidad que hay en la iglesia local, ¿verdad? Hay dones que no están activos, ¿por qué? Porque la iglesia local no lo necesita. Entonces Dios no lo utiliza, simplemente eso. Dios no lo utiliza, lo utilizó en el pasado porque era necesario, pero ahora no es necesario. Simplemente es eso, ¿verdad? Y bueno, y hay una lucha, ¿verdad? Hay una discusión bárbara con los dones y esto y que aquello. Bueno, pero simplemente Dios no la necesita, es Dios que pone los dones en su iglesia, Él es el dueño. Entonces, si Él no lo necesita, ¿para qué lo vamos a traer nosotros? O lo vamos a inventar. Y los corintios lo estaban inventando. Ah, no, esto es una manifestación del Espíritu. No, dice Pablo, no es una manifestación del Espíritu. Hoy en día hacen lo mismo, no es la manifestación del Espíritu. No es una manifestación del Espíritu. Porque siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra, a hacer todo decentemente y con orden, para glorificar a Dios. Primera de Corintios 12:12. Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Bueno, vemos que todo creyente pertenece a una mayor unidad del cuerpo de Jesucristo. Pablo que pone el ejemplo de un cuerpo humano. ¿Ah? Un cuerpo humano es el ejemplo de una iglesia. Es un cuerpo. La iglesia es una. ¿Se entiende? Pero cada uno de nosotros somos parte, somos un órgano del cuerpo de Cristo. Un órgano del cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo lo dijo diferente. ¿Cómo lo dijo Él? Que nosotros éramos las ramas, los pámpanos. Él es el tronco y nosotros estamos injertados. Y la savia que corre en el árbol es el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, Pablo también habla de esta unidad. Pablo también habla en 1 Corintios 10:17, 1 Corintios 10:17, y pone otro ejemplo. Siendo un solo el pan, bueno, pone el pan, ¿verdad? Un pan solo. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pero todos participamos de aquel mismo pan. ¿Se entiende? Hay varios ejemplos, pero todos participamos de un cuerpo. Bueno, tú participas en esta iglesia local. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, un órgano de Dios, porque tienes a Dios dentro tuyo. ¿Se entiende? 1 Corintios 12:27. 1 Corintios 12:27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo. ¿De quién? De Cristo. Miembros, cada uno en particular. Lo reitera, y lo reitera, y lo reitera, para que nos entre, ¿verdad? Porque muchas veces somos duros de servir como Israel, y nos habla, y salimos para afuera, y ya nos olvidamos, ¿se entiende? Nos olvidamos de lo que somos. Hermanos, muchas veces pensamos que somos los más dignos de lástima. Ay, pobrecito de mí, soy cristiano, qué horrible. Soy parte, soy un órgano de Dios. ¿Se entiende? El beneficio que Dios nos ha dado por su gracia y misericordia. Entonces también, como el cuerpo depende de los órganos, no que, bueno, el corazón depende solo. No, el corazón depende de la vena, de la sangre, ¿verdad? Depende de otros órganos. Bueno, nosotros como iglesia dependemos de los hermanos. Y es lo que está queriendo explicar Pablo. Somos miembros los unos de los otros. Cada uno de nosotros somos ovejas, ¿verdad? Que dependemos del pastor. El pastor nos va guiando, pero entre nosotros nos vamos cuidando, nos vamos protegiendo. Somos un rebaño, el rebaño de Dios. Pero para cuidarnos desarrollamos los dones. Y ahí cuido a mi hermana. Cuido a mi hermano. Para que mi hermano se parezca a Cristo. Bueno, yo tengo el don de predicar. Bien, de enseñar la palabra. Pero yo necesito el don de servicio, el don de fe, el don de misericordia, el don de predicar el Evangelio. Todos predicamos el Evangelio. Pero yo tengo que aprender de un evangelista. Cómo predicar mejor el Evangelio. ¿Se entiende? Entonces cada uno de ustedes tienen esos dones. Ustedes lo saben y Dios, yo no lo sé. Pero es para que el cuerpo de Cristo crezca y marche. Si un órgano de nuestro cuerpo no marcha, se enferma, ¿cómo está el cuerpo en general? Dolorido, no marcha, qué horrible, está enfermo, ¿verdad? Bueno, así está la iglesia. Una iglesia verdadera, bíblica,
cada uno de sus miembros están ejerciendo sus dones. Pero tengo uno solo. Bueno, ejércelo. Uno solo. Es el don que Dios te dio para esta iglesia local. Para que tú lo manifiestes a otros y lo ayudes a tu hermano. Si no lo estamos haciendo, es muestra de egoísmo. Y no me importa, mi hermano, no me importa la obra de Dios. Bueno, y no me importa el cuerpo de Cristo. Me importa mi vida, mi bienestar, que yo esté bien, que me sienta cómodo. Sí, pero mi hermano, no, que, ¿sabe qué? Voy a orar. Nomás voy a estar orando. ¿Se entiende? Muchas veces voy a estar orando. Y muchas veces dice Santiago, si tienes para darle al hermano, dale. No basta con orar. Entonces muchas veces somos egoístas, ¿verdad? Y también en el cuerpo de Cristo hay egoísmo, porque muchas veces los miembros no desarrollan sus dones, porque no quieren comprometerse, no quieren, sacrificarse. Hermanos, Cristo se sacrificó por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sacrificarnos por Él y por los hermanos. Cada uno de nosotros debe sacrificar algo, nuestra vida, para estar en el servicio de Dios. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero Pablo tenía el Espíritu Santo. ¿Qué tenés tú? ¿Qué tengo yo? El Espíritu Santo. Bien sencillo. Todos tenemos el mismo espíritu. Y no hay uno que recibió un espíritu más fuerte que el otro. Es el mismo espíritu, dice Pablo. Para tenerlo presente, ¿verdad? Entonces Pablo está hablando del bautismo del Espíritu Santo, no del bautismo en agua, sino un bautismo espiritual. Un bautismo espiritual. Siendo que antes estábamos muertos espiritualmente, Dios nos salva, nos da de su Espíritu Santo y que nos da vida eterna. Nos hace espirituales. Somos personas ahora espirituales. Antes éramos carnales 100%. Ahora somos espirituales. Estamos en el cuerpo, pero somos espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que nos da vida eterna, es nuestro sello para entrar al cielo. Ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios, por más cosas que haga, por más cosas que ella diga que es ser, que si no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios, no puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la entrada al cielo. No podemos entrar así en la carne del cielo, ¿se entiende? No, es el Espíritu, gracias al Espíritu Santo y gracias al bautismo de Cristo que nos hizo cuando creímos en Él, que Él dijo, yo me voy, le dijo a sus apóstoles, yo me voy, pero voy a enviar al Espíritu Santo para que esté en vosotros todos los días, lo mismo a nosotros. También lo dijo Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 11. Me encanta Juan el Bautista, es una persona que no hizo instituto, no tenía muchos amigos, él estaba solo en el desierto, no lo quería nadie, él estaba solo y simplemente con Dios, y él estaba llevando adelante su ministerio, que era afrontar la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces Juan el Bautista estaba ahí bautizando, y vienen, ¿nos acuerdan? Los discípulos de Juan el Bautista le dicen, Juan, Jesús tiene más discípulos que vos, y están bautizando. Entonces Juan capítulo 3 versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Con qué nos bautizará Cristo? Con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vivamos para Él, para que seamos luz. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir la palabra, no podemos, ¿verdad?, hacer nada para Dios. Todo es para la gloria de Dios. Entonces, estos son los que entran a la casa del Padre, los que tienen el Espíritu Santo. Por eso no hay creyentes verdaderos que tengan el Espíritu de Dios. Digan, bueno, yo voy a estar, pues soy creyente, creo que soy creyente, yo creo en Dios. Santiago dice, los demonios creen y tiemblan, pero no se someten a la voluntad de Dios. ¿Qué muestran los demonios? Que no tienen el Espíritu Santo. Conocen de Dios, ¿verdad? Porque lo conocen, porque ellos mismos estuvieron al lado de Dios, fueron echados del cielo. Ellos lo conocieron a Dios, le temen a Dios, tiemblan, pero no se someten. La característica de una persona que tiene el Espíritu Santo es que se somete a la voluntad de Dios. No que es perfecto, sino que tiene, ¿verdad?, el deseo de someterse a la palabra de Dios. Y bueno, y así la vida cristiana, ¿verdad?
todos los que tienen el Espíritu Santo son los salvos, son los que entran al cielo. Y todos los que tienen el Espíritu Santo son los que tienen dones. ¿Se entiende? Entonces, se ven. El Señor lo dijo, ¿cómo vamos a ver, Señor, si son o no son? Por sus frutos. Por sus frutos, ¿verdad? Entonces, ¿quién te puede decir, bueno, quién va a entrar al cielo? Bueno, tú mismo. ¿Qué fruto tengo yo? ¿Tengo fruto del Espíritu? ¿Estoy haciendo los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, como dice Gálatas 5. ¿O tengo los frutos de la carne? Que estoy lleno de ira, lleno de enojo, lleno de maldicencia, ¿verdad? Lleno de engaño, hipocresía. Entonces, bueno, si tengo el Espíritu Santo voy a ir matando esos deseos y voy poniendo los deseos de Dios, ¿verdad? Entonces llevamos una vida como cristianos de esfuerzo para llevar una vida de santidad. ¿Y cómo lo hago? Estudio la palabra y una vida de oración. Efesios 4, 4 al 8. Efesios 4, 4 al 8 dice un cuerpo y un espíritu. Como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Fuimos llamados ¿qué? A un cuerpo. Por eso digo, no hay cristianos solos. Tiene que estar en un cuerpo, ¿verdad? Un espíritu, tiene el Espíritu Santo. Como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. Como cantamos, Él es el Señor. Él es el que manda. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme de la medida del don de Cristo. ¿Qué gracia? ¿Qué don? El Espíritu Santo. Miren lo que dice el 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, el Señor se fue a lo alto. ¿Está? ¿Y qué dijo Él? Le voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Dónde vino el Espíritu Santo? Del Señor, de lo alto, para nosotros. Y cuando viene por gracia, es un don, es un regalo de Cristo. Y viene, ¿para qué? Para que nosotros sirvamos. Y nos dio dones a los hombres. Fuimos elegidos para que nuestros cuerpos sean depósito del Espíritu Santo. Depósito del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios, no nos olvidemos de eso. Somos el templo de Dios. Por eso el creyente se esfuerza en vivir como tal, como un templo del Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no se va a forzar a vivir guiado por el Espíritu Santo, si no lo tiene. Romanos 8, 7 al 17. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 17. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Bueno, agradar a Dios en la carne no existe, no se puede, dice la Biblia. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ah, yo soy así. Bueno, si vives en la carne no estás agradando a Dios. Bien fácil. Más vosotros, o sea, le está hablando a la iglesia, a ustedes, hermanos, Pablo, vosotros, hermanos, no vivís según la carne. O sea, no están sometidos 100% a los deseos de la carne. Versículo 9. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Según qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, hermanos, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, espiritualmente matando los deseos de la carne. Día a día, matando los deseos de la carne. Matando, es una lucha hasta que Cristo nos dé un cuerpo glorificado o nos lleve. Pero ese trabajo, ¿quién lo hace? El viejo hombre, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, hermanos, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bueno, ¿quién nos da vida eterna? El Hijo de Dios. ¿Pero por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Todo es gracias a Dios y a su plan redentor. El Padre hizo el plan, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir como Cristo. Y después de muerto tener vida eterna. Después de dormir, porque para el cristiano no muere, el cristiano duerme en la Biblia, ¿verdad? Nosotros dormimos. Así que entonces, versículo 12, ¿a quién le debemos? ¿A la carne o le debemos al Espíritu? Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No podemos vivir conforme a la carne. Bueno, y si vivo conforme a la carne, ¿qué pasa? Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. La Escritura es bien clara. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, andar con miedo, ¿verdad? Andar, qué horrible, ay, ¿qué pasa si me pasa esto? Y si no tengo esto y no tengo aquello, y si no, Dios no nos dio el espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, de dominio propio. ¿Se entiende? No andes de cobarde y tener miedo como el mundo, que anda inseguro, que va a pasar mañana y que no, más impuestos y qué horrible que la seguridad. Y así anda el mundo. ¿Nosotros cómo andamos? Seguros, porque Cristo está con nosotros, ¿verdad? Y si mañana no hay comida, va a venir un cuervo y nos va a tirar comida. Dios es maravilloso. Dios no nos va a dejar faltar nada. Confiemos en ese Dios, porque somos hijos de Dios. No podemos volver atrás, como dice Hebreo, los que retroceden no agradan a mi alma. No podemos retroceder, sino tenemos que seguir mirando para adelante. El mundo muchas veces vive pensando en el pasado, yo en el pasado, y también nosotros, ¿no? Pensar que en el pasado yo ganaba tanto y ahora estoy haciendo changa para poder vivir. Bueno, Dios dice, no estés mirando el pasado, mira el futuro, lo que te espera. Como dice Pablo, yo mirando la meta, estoy mirando la meta, llegar al cielo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, somos adoptados, por lo cual clamamos, Abba Padre, papito querido, ¿verdad? Así estamos nosotros, nuestro Padre querido me ama y me cuida, me protege, me sustenta, ¿a quién le voy a temer? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Nada, ni un ángel, ni un demonio, ni Satanás, ni un misil, nada me va a separar del amor de Dios. ¿Se entiende? Confiemos en ese Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Cómo se ven los hijos de Dios? Porque padecen y en el padecimiento tienen los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Porque si no padecemos, muchas veces, ¿verdad?, llevamos una vida cristiana toda light, todo precioso. Pero cuando vienen los problemas, ahí se ven los verdaderos creyentes. Y acá en este tiempo Roma perseguía a los creyentes, mataba a los creyentes, los prendía a fuego. Entonces no era cualquiera que decía, yo soy cristiano. El que era cristiano era verdaderamente cristiano porque sabía que le iba a costar la vida. No solo a él, sino a su familia, su trabajo, todo iban a perder. Antiguamente los primeros cristianos fueron perseguidos por su pueblo, los judíos. También, algunos tenían plata en el banco, que el banco en aquel entonces era la sinagoga, antiguamente no había bancos, era la sinagoga, donde estaban la gente rica, depositaba su oro allí, pero si vivían el cristianismo, perdían todo. Entonces, seguir a Cristo era bancarrota total, no tengo nada, ¿se entiende? Entonces, el que era cristiano, era un verdadero cristiano. No era que, sí, yo acepto a Cristo como hoy en día y vivo a mi manera. No es así. Eran verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque padecían. Y decidían padecer por seguir a Cristo. Dejaban todo, perdían todo. Uno de ellos, que la historia cuenta de Nicodemo, él perdió todo por seguir a Cristo. Y era un hombre rico, multimillonario, y por seguir a Cristo, él quedó en la miseria total. Así que vemos que los primeros cristianos padecieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando, somos coherederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Tenemos que padecer con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, no necesitamos tener más Espíritu Santo. Ya el único Espíritu Santo que hay está en nosotros. No necesitamos, ¿verdad?, que venga un Espíritu extra. Muchas veces he escuchado que dicen, ay, Espíritu, Señor, que venga el Espíritu Santo. No, ya está el Espíritu Santo. No va a venir otra vez, ya está en mí. Si yo creí en Cristo, ya como dice Pablo, nos dio un Espíritu, ¿verdad? Ya somos espirituales. A medida que vamos creciendo, vamos madurando en la fe, más en la evidencia que Dios está en nosotros. Si pasan los años y no hay ninguna evidencia, que no vivo para Dios, sino para la carne, ¿qué estoy demostrando? Que me tengo que analizar. Capaz que no soy cristiano. ¿Entiendes? Porque estoy viviendo para mí, para mis deseos. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. ¿Para quién vivo yo? Para mí. Sí, me gusta la iglesia, me gusta la palabra, pero déjame vivir mi vida.
y pasan los años, 4, 5, 6, 10 años y seguimos la misma, bueno, ¿saben qué? El Espíritu Santo nos va a hacer llevar a vivir una vida para Dios. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirme de mis pecados y creer en el Evangelio. Hoy hay salvación, como cantamos. Pon tus ojos en Cristo. Tan lleno de gracia y de amor. Y lo terrenal va a pasar. Lo terrenal, lo deseo de la carne, va a pasar. El creyente debe tener el mismo pensamiento de Juan el Bautista, como dije hoy, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículo 30 al 34, cuando vinieron los apóstoles y le dijeron, los discípulos, perdón, de Juan el Bautista le dijeron de Jesús, que estaba bautizando y que qué horrible, y estás perdiendo adeptos, se están yendo todos con él y vos. Entonces Juan el Bautista, y este es el sentir que tenemos que tener cada uno de nosotros, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, que el que viene de arriba, el que viene de arriba, él vino de arriba. Bueno, nosotros ahora, vino el Espíritu Santo a morar en nosotros, y es necesario que mi carne mengüe y mi espíritu crezca, ¿verdad? Que sea lleno del Espíritu Santo. Versículo 31. El que de arriba viene sobre todo y el que es de la tierra es terrenal. Es terrenal. Y cosas terrenales habla y el que viene del cielo es sobre todos. Y acá vemos la evidencia. El terrenal, ¿de qué habla? Es simplemente escucharlo. ¿Cómo yo sé si soy una persona terrenal? Me tengo que escuchar. ¿De qué hablo más? ¿De lo que pasa en el mundo o de lo que pasa en el cielo? ¿Se entiende? El que de arriba viene sobre todo y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, o sea, Cristo, su Hijo, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Él da. ¿Se entiende? El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Él nos da un pedacito de Espíritu. Él nos da y nos llena de Espíritu. Nuestra tarea es continuar que el Espíritu esté lleno, no esté contristado. Entonces una persona que tiene el Espíritu Santo ya está preparada para servir a Dios con sus dones. No necesita otro don o otro espíritu extra para servir. Ya está preparada. Ya Dios lo preparó, ya le dio todo. Y Dios lo puso en la iglesia local para que sirva. Para el beneficio del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 14. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Muchos miembros, un cuerpo, muchos miembros. Como dije, Pablo está usando la imagen, ¿verdad? Para que nosotros miremos y comparemos el cuerpo humano y relacionarlo con el trabajo de la comunidad cristiana. Así como cada célula en un cuerpo humano está conectada por medio de una raíz como un código común, el ADN, también las partes de nuestro cuerpo, o sea, los miembros, se ven diferentes. Somos todos diferentes, todos nosotros somos diferentes, ¿verdad? Pero trabajamos diferentes, cumplimos diferentes funciones, pero ¿cuál es el propósito? Glorificar a Dios. ¿Ah? Glorificar a Dios. Para que el cuerpo marche. Y en el cuerpo de Cristo, como dije, hay diversidad, gran diversidad de dones. Cada uno tiene diferentes funciones como el cuerpo humano, pero lo común es glorificar a Dios. Pablo lo dice en el versículo 11. Los corintios querían apropiarse de algunos dones que no tenían. Muchas veces lo hacen en la carne y no estaban dirigiendo el Espíritu Santo. Por eso le dicen, ahora en el versículo 15 al 20, nos está hablando de la elaboración sobre la ilustración de un cuerpo. Bueno, ahora empieza a mostrar las partes del cuerpo. Pablo, versículo 15, habla del pie, ¿verdad? ¿Qué está hablando? Del cuerpo. Pone el cuerpo humano y pone la iglesia y empieza a comparar. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Bueno, no soy mano, dice el pie, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo, dice Pablo. Por no ser el pie, decir, bueno, no soy mano, no soy del cuerpo. Claro que es del cuerpo. Necesitamos el pie. ¿Se entiende? Se dirige el pie, bueno, el pie parece que se sentía mal, quería ser mano. Y bueno, pero yo le había puesto como pie. Y tiene que marchar como pie. No puede ser mano. No está para ser mano, ¿verdad? No podemos tampoco descalificar. Este es un cristiano que tiene tal don. Dios lo puso. Y yo lo necesito. Dios lo puso porque yo lo necesito.
Aquí Pablo pone la pregunta en boca de aquel que se siente excluido del cuerpo. Yo no predico, pero tienes otro don. ¿Se entiende? Es como si algunos de los cristianos corintios dijeran, no tengo cierto don espiritual. Supongo que no soy parte del cuerpo de Jesucristo. No soy como aquel hermano que es público, que sale y predica, pero tienes otro don, que es necesario para el cuerpo. Todos somos necesarios. Después de todo, manos y ojos parecen más importantes y más glamorosos, o más importantes, que pies y oídos. Así que Pablo quiere que estos cristianos que se sienten excluidos, capaz que tú te sientes excluido o excluida, ¿verdad? Son importantes para el cuerpo. Dios te puso. Eres importante para Dios, para el cuerpo, para que el cuerpo marche. Entonces no podemos sentirnos excluidos. No tengo tal don, no soy del cuerpo. No podemos pensar así. Sin embargo, el mismo principio puede establecerse hacia aquellos que desean excluir a otros del cuerpo. Este no es como yo, no lo necesitamos. Si Dios lo trajo, Dios lo puso acá, lo necesitamos. Es Dios, acuérdese, el que manda en la iglesia. Sin embargo, el mismo principio, como dice, la mano, decía que no puede decirle al pie que no es del cuerpo porque no es mano. ¿Se entiende? Todos nos necesitamos los unos a los otros. 1 Corintios 12, 16. Y si dijere la oreja, porque no soy del ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo, otra vez, otro miembro que quiere ser como el otro. ¿Se entiende? Y nosotros no, cada uno de nosotros tenemos, como dije, el don que Dios nos dio y lo que necesita la iglesia local de Durazno. Pero yo quiero, bien, tú quieres, pero el don que Dios te dio, desarrollalo en tu iglesia local. Dios nos puso en la iglesia local. No existe cristianos solos, como dije hoy. Entonces nos cuesta tanto someternos a la voluntad de Dios que queremos hacer y servir a la iglesia, en la iglesia al modo nuestro, no al modo de Dios. Sí, yo sé de Dios que tengo este don, pero no me gusta ese don, yo voy a hacer tal don, ¿se entiende? Y ahí empezamos a ser rebeldes hasta en la iglesia. Queremos satisfacer nuestros deseos y si empezamos a hacer las cosas en la carne. Y si hacemos las cosas en la carne, ¿qué dice Romano? No agradamos a Dios. Tenemos que hacerlo por medio del Espíritu. 1 Corintios 12, 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? El cuerpo, o sea, la iglesia, como dije hoy, nos necesitamos mutuamente. La iglesia no se lleva adelante por uno o dos miembros. Eso no es una iglesia. ¿Se entiende? No es una iglesia. Una iglesia depende de los unos de los otros. Eso es una iglesia bíblica. El grupo de ancianos son los que están enseñando sus dones y enseñándole además a los más jóvenes a ser mejores cristianos y a desarrollar sus dones. Mira al anciano o la anciana a un recién convertido y le dice, hermana, tú tienes tal don, examínate y vas a ver. ¿Se entiende? Y obviamente que este anciano ya está sirviendo, ¿verdad? Y está mostrando el ejemplo de servir. Y eso es lo que hace una iglesia. La primera iglesia primitiva que hicieron. Pedro se sentó, sacan ustedes porque el Señor me dejó a cargo de todo y yo me quedo acá, total. La iglesia depende de mí. ¿Qué hizo Pedro? Salió a la calle también a predicar y a servir, a predicar el Evangelio con Juan, ¿se acuerdan? Y continuó predicando y sirviendo y sirviendo y sirviendo. ¿Por qué? Bueno, porque sabía bien que Dios lo había llamado a servir. Y lo mismo nosotros, hermanos. Somos mandados por Dios a desarrollar nuestros dones. Ya el anciano, como dije, es el responsable de, obviamente, ya ser anciano, el responsable de llevar la iglesia adelante. Por eso no podemos decir que una iglesia la lleva adelante un hombre, porque eso es anarquía, es un dictador. Nosotros somos de la iglesia del pastor tanto. No, nosotros somos de Cristo, seguimos a Cristo, todos servimos a Cristo, ¿se entiende? Acá no hay líderes, el líder acá es Cristo. Acá cada uno de nosotros servimos a Cristo. Yo predico la palabra sirviendo a Cristo. Mi hermana ordena todo, limpia la iglesia, ordena el lugar, todo ¿para qué? Para Cristo y para los hermanos. Y esa es la idea. Acá no hay superiores. Somos todos los miembros de los unos de los otros. Lo mismo que el cuerpo. El cuerpo necesita de la mano, necesita de los pies. Necesitamos los unos de los otros. Ningún órgano de nuestro cuerpo es decir, bueno, si no tuviera este órgano no vive el cuerpo. No, todo. ¿Se entiende? Necesitamos de los unos de los otros. 1 Corintios 12, 18. 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros
cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. La parte nuestra es hacer lo que el Espíritu de Dios nos guía. Y es eso. Y esa es nuestra parte. Él lo puso, nos dio su Espíritu, nos puso en la iglesia local. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Así de fácil. Pero ¿qué pasa? Eso fácil muchas veces es difícil para nosotros. ¿Por qué? Por el orgullo de someternos a la voluntad de Dios y no hacer lo que mi carne le gusta. A mi carne le gusta tal cosa. Y Dios dice, no, yo quiero que hagas esto. Y ahí empezamos a pelear, ¿verdad? Y a discutir. Y ahí empezamos a hacer las cosas en la carne y Dios no es glorificado. Culpa de nuestro orgullo. No podemos, ¿verdad? Como dice Pablo, bueno, cada uno, Dios puso a cada miembro, pero nosotros tampoco podemos avergonzar a otro miembro. Ah, vos no servís para nada, no te precisamos. No, yo sigo adelante, jaja. No, si Dios lo puso ahí, es porque lo necesito. ¿Se entiende? ¿Por qué puso ese hermano o esa hermana en la iglesia? Porque yo lo necesito. La iglesia es de Él. Él es el diseñador de la iglesia. Todos tienen algo para dar para el beneficio de la iglesia y el beneficio de los creyentes. Primera de Corintios 12:19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos serían un pie, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Se entiende? No hay cuerpo. Y es lo que dije anteriormente, una sola persona no puede hacer marchar una iglesia. Un miembro solo no marcha una iglesia. Marcha el conjunto de cristianos con sus dones. Y ahí hay una iglesia. Esa es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. La iglesia que marcha por los creyentes, no por un hombre. Toma las decisiones este grupo de ancianos de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a lo que dice un hombre. Nosotros salimos de un lugar así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las decisiones las tomaban. Y bueno, vamos a hacer, ¿qué les parece, hermanos, si vamos y planteamos lo que dice la Escritura? Sí, vamos, pero vamos a ver lo que dice el pastor. ¿Y qué el pastor que es más que la Escritura? El pastor se tiene que someter a la Escritura, como yo me estoy sometiendo. ¿Se entiende? Somos todos miembros los unos de los otros. El pastor simplemente enseña la palabra. Y da alimento a la iglesia. Es un don. Uno más que también se necesita, que sirve. MacArthur, uno de los pastores que, verdad que he aprendido mucho, él cuando enseñaba decía, hermano, yo necesito de ustedes. Ustedes eran la iglesia en el ministerio que tenía nuestro hermano, ¿no? Y que sigue teniendo. Pero él dice, yo no puedo, yo lo único que hago acá es pararme y predicar. Yo soy el que estoy en público. Pero atrás de mí hay miles de hermanos que no se ven en las cámaras, que están trabajando para que el ministerio sea grande. Si ustedes, hermanos, no trabajan, no desarrollan sus dones, el ministerio no se agranda. ¿Se entiende? Por más que oremos, si no trabajamos, si no ponemos nuestros dones en acción, la iglesia no marcha. Porque así es el diseño de Dios. 1 Corintios 12:20. Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Cada uno de los hijos de Dios sirven para un bien común, glorificar a Dios para que el cuerpo marche. Efesios 4, versículo 12 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El pastor. Cristo es la cabeza. Versículo 16, de que todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente, ¿cómo? Desarrollando sus dones, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. ¿Saben qué? Cuando ustedes desarrollan sus dones, ustedes están edificando al hermano, ustedes me están edificando a mí. Así como yo con mi don le desarrollo la palabra de Dios, si ustedes se edifican, con su don me edifican a mí. Y eso es lo que Dios manda, que nos edifiquemos los unos a los otros, nos exhortemos. Algunos tienen el don de exhortación. Bueno, ese hermano si lo tiene que exhortar con la Escritura. Entonces juntos debemos iluminar más, porque cada uno de nosotros somos luz, ¿verdad? Cada creyente separado de la iglesia, en cada lugar que Dios lo ha puesto es luz, es una antorcha
ahí alumbrando, ¿verdad? Pero juntos, sirviendo a Cristo, es una luz incandescente, mucha luz, ¿verdad? Mucha luz. Y cuando hay mucha luz, las tinieblas se disipan. ¿Entienden? Muchas veces permitimos, ¿verdad?, que las tinieblas estén, porque muchas veces nosotros no somos luz. No seguimos lo que dice la palabra. Y como iglesia tenemos que seguir lo que dice la palabra. Ahora se ve eso en nosotros, como iglesia se ve. Los que vienen de afuera ven todas estas cosas. La gente que viene de afuera ven cómo servimos, cómo trabajamos, cómo es glorificado Dios, cómo nos edificamos, cómo nos exhortamos. ¿Lo ven? Ojalá que así sea, ¿verdad? 1 Corintios 12, 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Este versículo nos muestra que cada creyente con su don es imprescindible, cada uno, para que el cuerpo marche. No se rige por un solo creyente o por dos creyentes en una iglesia, como ya lo vimos, sino por todos. Todos necesitamos para el crecimiento. Si ustedes no desarrollan su don, hermano, yo no crezco. ¿Se entiende? No crezco. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, ayudándonos los unos a los otros. No podemos ser como los corintios, pensar que no necesitaban a nadie. Yo tengo el don del Espíritu, yo tengo el Espíritu Santo y la Biblia y no necesito más nada. Bueno, estás errado. Así estaban los corintios. ¿Tá? O sigo a tal hombre, o sigo tal, soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y tal, eran su grupito, ¿verdad? ¿Saben qué es esto? Es orgullo y es necedad. Es decir, que Dios se equivocó en darme hermanos que no me tienen que enseñar nada. A mí me van a enseñar. Dios se equivocó. Estoy equivocado acá. Dios se equivocó. Yo no merezco estar acá. Yo merezco estar... ¿Se entiende? Bueno, eso es orgullo, ¿verdad? Y decir que Dios se equivoca. Dios no se equivoca. Los equivocados somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y necesitamos de los unos de los otros. Necesito de mi hermano que me enseñe a vivir una vida en fe, ¿verdad? En paz, en victorias espirituales. ¿Cómo lo sé, hermano? Yo sé que hago esto, qué bueno. Y ahí aprendemos. Oh, mira, aquí te veo afanado, te veo mal, ¿qué tenés? Bueno, sabes, según la Escritura, lo que te falta es oración. Orá, confía en Dios. Entonces, el Hijo de Dios vino a servir y dar su vida otra vez. Él vino a dar su vida. Nosotros ahora tenemos que dar la vida por Dios y por los hermanos. El que no ama a su hermano no conoce a Dios. Lo dice 1 Juan. El que lo ama se va a preocupar por él, por servirle y ayudarle. 1 Corintios 12, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son lo más necesario. Bueno, ahora lo mismo, lo que hablaba yo hoy del hermano MacArthur, que están con el Señor. Él decía, yo necesito de ustedes. Todo esto, ¿saben? Va marchando por gracias a ustedes. Yo soy la cara visible, ¿verdad? No hay hombres mejores, no hay grandes hombres de Dios. Somos todos salvados por gracia. Pecadores salvados por gracia. ¿Tá? Y cada uno desarrolla un don. Pero todos necesitamos los unos de los otros. Hoy en día muchas denominaciones, muchas iglesias evangélicas, al escuchar a sus pastores, ellos dicen, mi iglesia, yo los voy a disciplinar. Otros dicen, bueno, porque yo soy indispensable, le enseño la palabra. ¿Saben qué? Bueno, está equivocado. Está equivocado, porque la Biblia dice que en la iglesia el más chiquito es el más indispensable. Yo lo necesito. No yo, sino todo el cuerpo lo necesita. Entonces, no simplemente el que predica es necesario, son todos necesarios. Es lo que está diciendo el Señor a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, un órgano interno que tenemos en el cuerpo, un órgano que no se ve. ¿Ah? Muchas veces nos preocupamos por los órganos externos, los músculos, hacer ejercicio, ¿verdad? O, que me vea bien afuera. Y está, no me preocupo mucho por los miembros internos. Pero ¿qué pasa? Cuando se enferma un miembro interno, todo el cuerpo afectado. A mí me pasó que fue operado del apéndice. Una cosa tan chiquita, y si no me la sacaba, eso reventaba y me podía matar. Pero una cosa tan chiquita me puede matar, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Los miembros chicos no son importantes en el cuerpo? Claro que son importantes. Y lo mismo en la iglesia. Los miembros chicos son muy importantes. No podemos despreciar a los miembros más pequeños. ¿Tá? 1 Corintios 12, 23 al 25. Y aquellos del cuerpo
que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Acá no hay acepción de personas. Si lo hacemos, estamos pecando como iglesia. Así de sencillo. Dios manda que nos tenemos que preocupar los unos por los otros. Aparentemente que los corintios habían acepción de personas, se preocupaban por los miembros visibles. Estos son los que todo el público lo ve, los que enseñan, los que predican. Y los que limpian, y los que están ordenando las cosas. Y pero no precisamos a este que predica. Y los otros, y el que corta, el que sirve, el predicador no puede hacer todo, ¿se entiende? Se necesitan de los otros. Y Pablo dice, bueno, mira eso, a esos mira, no mires tanto los externos, sino los que están en público, sino los que no se ven. Entonces, muchas veces, hoy en día pasa exactamente lo mismo en muchas iglesias, miran los cara visible, ¿verdad? Los que predican, los que tienen un gran ministerio, pero no están mirando todos los hermanos, el esfuerzo que hacen, aquellos que no se ven, aquellos que limpian, aquellos que ordenan la silla, aquellos que sacan todo. Eso no importa, lo importante es escuchar la palabra, ¿se entiende? No podemos pensar así. Por eso dice el versículo 23 al 24, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente, a esto valoramos más, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba. Así que hermanos, cambiemos nuestra manera de pensar. Versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Si no pensamos así, hay desavenencia. Va a haber división en el cuerpo. ¿Se entiende? Si yo me preocupo simplemente por el cuerpo, por lo de afuera, por mis músculos y como lechón y como me acuesto comiendo panceta frita y cama de noche y de repente el hígado se enferma, todo el cuerpo va a ser afectado. Va a haber desavenencia. Va a haber desavenencia en el cuerpo. Lo mismo en la iglesia. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Tú me tienes que cuidar a mí, yo te tengo que cuidar a ti. 1 Corintios 12, 26 al 27, y con estos versículos terminamos. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular. Hermanos, si nuestro cuerpo está bien, está en salud y está bien, todos los miembros se gozan. Están todos bien. Pero si hay alguno que está, un miembro de nuestro cuerpo interno que está mal, todo el cuerpo lo sufre. Así debe ser la iglesia. Así debe ser la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta tarde. Para que cada uno de nosotros podamos estar unidos sirviendo a Dios y honrando el nombre de Cristo, y que la iglesia marche y funcione, no de acuerdo a mi pensamiento. Así estamos bien. Estamos bien. ¿Qué dice la Escritura? ¿Estamos bien como iglesia? Analicémonos y bueno, y vamos a ver. Padre, gracias Señor por tu palabra, siempre tan claro, oh Dios. Padre, ayúdanos a nosotros ahora a sacrificarnos para ti y desarrollar nuestros dones. Gracias por darnos esta iglesia y injertarnos en esta iglesia y ponernos aquí. Señor, gracias porque eres tú el que nos trae. Eres tú, oh Dios, el que nos da los dones para que nosotros podamos servir a nuestros hermanos. Oh Dios, ayúdanos a no estar pensando en nosotros mismos. Perdóname, oh Dios, por mi orgullo. Perdóname, oh Dios, por pensar en mí, en mis comodidades, en mis cosas, en sentirme bien. Siento que estoy en este lugar para hacer sentir bien a mis hermanos. Padre, la gloria sea para ti. Gracias porque, Padre amado, tú siempre nos estás enseñando. Gracias porque tú nos muestras, Señor amado, cuántas veces nos equivocamos. Pero también gracias por tu perdón, porque tú nos perdonas cuando confesamos el pecado y nos apartamos. Toda la gloria es para ti, oh Dios. Bendícenos, Dios, y síguenos guiando, Dios, a través de tu Espíritu, recordando tu palabra para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y comentar y publicar los videos. Seguiremos, si Dios quiere, el miércoles, si Dios lo permite, estudiando el libro de Nehemías
aprendiendo cómo es ser un líder, una líder para la gloria de Dios, trabajando, desarrollando sus dones. Nehemías es un ejemplo, ¿verdad?, de líder. Esdras, Nehemías son ejemplos que Dios ha puesto en la Biblia para que aprendamos de ellos, a imitar su fe. Muchas bendiciones y que pasen bien.